Hoy vamos a compartir 2 de Crónica, capítulo 5, versículo 1 al 14. Dice versículo 1, así se terminó toda la obra que Salomón hizo para la casa del Señor. El templo de Dios que había preparado desde David finalmente terminó. Salomón hizo traer las cosas que había preparado el templo e hizo traer el arca del pacto, que es el arca de Dios. Arca de pacto. Arca de Dios es el arca que se hizo en época de Éxodo, cuando Moisés recibió las tablas de 10 mandamientos. El arca de pacto fue el símbolo de la presencia de Dios. Israel lo llevaba en todo tiempo, aunque habían perdido por filisteos, hasta que David fue a recuperarla. El arca de Dios era muy importante para el pueblo de Dios. Aunque Dios es omnipresente, que está en todo el lugar, el arca de Dios representaba la presencia de Dios. Y ahora Israel terminó la construcción del templo, donde se guarda el arca de Dios, donde habitará la presencia de Dios. Al traer los utensilios y el arca, recordaron dos cosas. Primero, llenaron con utensilios que habían consagrado David para el templo. No trajeron cualquier utensilios, sino consagrados, separados, elegidos y dedicados para el templo. Segundo, cuando trajeron el arca, recordaron el error que habían cometido. Versículo 4-5 dice, fueron todos los ancianos de Israel y los levitas tomaron el arca. Luego subieron el arca, el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes levitas lo subieron. El arca de Dios y cosas sagradas solo podían trasladar los levitas. Cuando David trasladaba el arca, tuvo que detener en Perez Usa y esperar 3 meses. Dice 2 Samuel 6:7, entonces el furor del Señor se encendió contra Usa y Dios lo hirió allí por atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Cuando trasladaron, no cumplieron las leyes de cómo trasladar el arca de Dios. Incluso tocó al arca el señor Usa, que no eran levitas. Porque número 4:15 dice, después que Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, entonces al ponerse en marcha el campamento, vendrán los hijos de Coat para transportarlo. Pero no tocarán ninguna cosa sagrada, no sea que mueran. Esas serán las cosas del tabernáculo de reunión que cargarán los hijos de Coat. Salomón y los sacerdotes, recordando este error, cumplieron la ley que Dios había mandado. Versículo 6 dice, el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido junto a él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y vacas que por su gran cantidad no se podían contar ni numerar. Cuán alegre debía estar Israel, el gozo que había en su corazón. Sacrificaban ofrendas tantas que no se podían ni numerar. Cantaban porque eres bueno, porque para siempre es su misericordia. Así se llenó con una nube la casa, como estuvo guiando al pueblo en el desierto con nube y fuego. La gloria del Señor había llenado la casa de Dios. El Señor habitó donde toda la congregación estaba alabando. Al traer el arca de Dios, al recibir el símbolo de la presencia de Dios, cuán alegre estará su pueblo. Cuán alegre estaríamos los creyentes al recibir al Señor a nuestro corazón. ¿Qué nos significa el traer el arca de Dios al templo? 1 Corintios 3:14 dice así, ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Somos el templo de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Al recibir a Cristo como Señor y Salvador, siendo justificados y llamados a sus hijos, recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces deberíamos estar danzando como David danzaba, cantar como Salomón y toda congregación de Israel
adoraban a Dios. Y debemos llenar el templo de Dios con cosas consagradas. Versículo 1 dice, Salomón hizo traer las cosas que su padre David había consagrado. David estuvo preparando los utensilios para la casa de Dios, separados y distinguidos, dedicados para el templo de Dios. Nuestra vida debe ser consagrada. No estamos hablando de que todos debemos ser pastores, sino que sea una vida entregada al Señor, distinguida a los demás, a la vida del mundo. Una vida dedicada al Señor, una vida que mora el Espíritu de Dios. Espero que todos los hermanos en Cristo que lleven una vida consagrada, donde habita la presencia de Dios. Amén.